Ganar el Balón de Oro significa alcanzar la inmortalidad. O eso nos hicieron creer. La realidad es que el 85% de los fanáticos modernos no pueden nombrar a los hombres que están en pantalla. ¿Por qué? Porque la memoria del fútbol no es justa. Hoy, si tus mejores jugadas no están en YouTube en 1080p, dejas de existir. En este video te revelaré a los ganadores del Balón de Oro que el algoritmo decidió borrar de la historia. Veremos cómo la política, el formato televisivo y el destino destruyeron sus legados. Y quédate hasta el final, porque te mostraré a qué megaestrellas actuales les pasará exactamente lo mismo. Empecemos con una tragedia de percepción. Si naciste después del año 2000, probablemente recuerdes a Michael Owen como el jugador de cristal sentado en el banquillo del Real Madrid. Pero borra esa imagen. En 2001, a sus 21 años, Michael Owen no era un humano, era un código de trampa en la vida real. Retrocedamos al 12 de mayo de 2001, final de la FA Cup en Cardiff. El Liverpool de Owen se enfrenta al todopoderoso Arsenal. Durante todo el partido, el Arsenal dominó brutalmente. En el minuto 72 se pusieron 1-0 arriba, y a falta de 7 minutos, el Liverpool parecía muerto. Y entonces, apareció él. Minuto 83, Owen empata el partido en un rebote. Minuto 88, un balón largo de Patrick Berger cruza el cielo. Owen, pura aceleración, deja atrás a los veteranos Tony Adams y Lee Dixon, se perfila y con su pierna izquierda, la supuestamente débil, cruza un misil imposible para David Seaman. En 5 minutos le había robado la copa al Arsenal con sus propias manos. Tras el partido, Owen sonrió a los periodistas y dijo: "Es agradable demostrarle a la gente que se equivoca cuando dicen que no tienes pie izquierdo". Esa final fue solo la punta del iceberg. Ese año, el Liverpool completó un triplete histórico, sumando la Copa de la Liga y una locura de final de la Copa UEFA, que ganaron 5-4 contra el Alavés español en la prórroga. Y no paró ahí. Semanas después, ganaron la Community Shield frente al Manchester United, con gol de Owen, y luego la Supercopa de Europa venciendo 3-2 al todopoderoso Bayern Múnich, donde Owen fue el mejor jugador de la cancha. 5 títulos en un año. Pero si los votantes del Balón de Oro tenían alguna duda, el 1 de septiembre de 2001 se disipó. En el Estadio Olímpico de Múnich, Inglaterra perdía 1-0 contra Alemania. La respuesta de Owen, un hat-trick humillante. Fue el primer inglés en marcarle 3 goles a los alemanes desde la final del Mundial del 66. El estadio quedó en silencio. En diciembre, la revista France Football dio su veredicto. Michael Owen obtuvo 176 puntos en la votación del Balón de Oro, aplastando los 140 puntos de Raúl del Real Madrid y los 114 de Oliver Kahn. Pero aquí viene la gran ironía de esta historia. Cuando su entrenador, Gerard Houllier, lo llamó por teléfono para darle la noticia de que era el mejor jugador de Europa, Owen le respondió: "¿Qué es eso, jefe?". No tenía idea de lo que era el premio. En la prensa inglesa de la época, el Balón de Oro casi no se mencionaba, y Owen confesó después que no entendió su verdadera magnitud hasta que fichó por el Real Madrid años más tarde. Owen fue el último inglés en ganar el premio, y sin embargo, las lesiones crónicas en sus isquiotibiales provocaron que hoy el algoritmo y la memoria colectiva duden de su grandeza. Si Michael Owen fue borrado por sus lesiones, nuestro siguiente ganador fue víctima de una fuerza aún mayor: la geopolítica y el colapso de un imperio. Viajemos detrás de la cortina de hierro a una época donde el fútbol no era arte, era ciencia pura. Conoce a Valery Lobanovsky, el legendario entrenador del Dynamo de Kiev. Mientras en Occidente el fútbol se basaba en la inspiración, Lobanovsky estudió en el Instituto Politécnico de Kiev en pleno auge de las supercomputadoras soviéticas. Para él, el fútbol era un sistema de 22 elementos sujeto a restricciones espaciales. Sus equipos eran colisiones perfectas, máquinas automatizadas que ejecutaban una presión altísima imposible para la época. Y el arma más letal de su sistema se llamaba Igor Belanov. Físicamente no parecía un atleta de élite, pero tenía una velocidad y una potencia aterradoras. Belanov no era el protagonista, era el engranaje perfecto de una máquina diseñada para destruir rivales. En 1986, el mundo entero estaba hipnotizado viendo a Diego Armando Maradona hacer magia en México. Pero ese mismo año, el Dynamo de Kiev ganó la Recopa de Europa, humillando al Atlético de Madrid por 3-0 en la final.
El segundo gol fue la prueba del método, un contraataque ciego, robótico y letal que pasó de Rats a Belanov, luego a Yevtushenko y finalmente a Blokin para destruir al portero español. Meses después, en el Mundial de México 86, Belanov anotó un hat-trick en los octavos de final contra Bélgica, incluyendo un misil absoluto desde fuera del área. Y aunque los soviéticos fueron eliminados en un partido marcado por polémicos goles belgas en fuera de juego, el mundo había visto suficiente. A finales de ese año, la revista France Football anunció una sorpresa mundial. Un ucraniano inexpresivo derrotaba a Gary Lineker para llevarse el Balón de Oro. Pero la máquina dependía de su ingeniero. En 1989, cuando la URSS comenzó a permitir que sus jugadores emigraran a Occidente, Belanov fue traspasado al Borussia Mönchengladbach de Alemania. Y aquí es donde la tragedia ocurre. Acostumbrado a la disciplina casi militar de Lobanovsky, Belanov se hundió en Alemania. Sin su mentor, parecía un hombre perdido en el espacio. Apenas anotó 4 goles, peleaba constantemente con los entrenadores y el golpe final a su reputación fue devastador. Su esposa fue arrestada por robar en tiendas alemanas. El escándalo lo arruinó todo. De ser el mejor jugador de Europa, Belanov pasó, en apenas 4 años, a jugar en el Eintracht Braunschweig, en la segunda división alemana. El fin de la Guerra Fría y la caída de su rendimiento lo sacaron por completo de los reflectores. Hoy en día, su fama apenas sobrevive en las recopilaciones de goles del Mundial. Owen y Belanov fueron borrados por las lesiones y la política. Pero nuestro siguiente ganador fue víctima de algo mucho más sutil. El timing perfecto para el fútbol, pero el peor para el marketing. Si no lo viste jugar, déjame presentarte a Jean-Pierre Papin. En el Olympique de Marsella, el implacable Papin promediaba cerca de 30 goles por temporada. Era el líder de un proyecto faraónico construido por el excéntrico presidente Bernard Tapie, quien fichaba a todo lo que se movía para intentar conquistar Europa. En 1991, el Marsella de Papin logró lo impensable: eliminar al invencible AC Milan en los cuartos de final de la Copa de Europa, en un partido histórico donde los italianos incluso se negaron a seguir jugando cuando fallaron las luces del estadio. Llegaron a la final contra el Estrella Roja, pero los yugoslavos se cerraron atrás. El partido fue un empate aburrido y el Marsella perdió en los penales. A pesar de esa dolorosa derrota, a finales de año, los 27 goles de Papin y su dominio absoluto le valieron el Balón de Oro de 1991. Entonces, si era el mejor del mundo, ¿por qué el algoritmo moderno casi no lo menciona? Por culpa de un cambio de logo. Solo un año después de su Balón de Oro, la vieja Copa de Europa se transformó en la moderna Champions League. Papin dejó el Marsella justo ese verano. Su era de mayor dominio se quedó atrapada en cintas de video estándar, justo un segundo antes de que naciera el fútbol moderno en alta definición con transmisiones globales. Pero si crees que Papin tuvo mala suerte, vamos a viajar detrás de la cortina de hierro, para conocer a los 2 jugadores más elegantes de los años 60. 2 genios a los que se les prohibió brillar ante los ojos del mundo occidental. Empecemos con Florian Albert, conocido como el Emperador. Albert era un falso 9, décadas antes de que a alguien se le ocurriera ese término. Un mediapunta y goleador letal del Ferencváros húngaro. En el Mundial de Inglaterra 1966, Brasil llegó como el campeón defensor. En el estadio de Goodison Park, Florian Albert montó uno de los mayores espectáculos en la historia del fútbol. Destrozó a los brasileños, con aceleraciones sublimes y pases imposibles, en una victoria por 3-1. Su exhibición fue tan perfecta que los hinchas ingleses le dieron una ovación de pie y el estadio entero empezó a corear su nombre. Albert, Albert. En 1967, aplastó a Bobby Charlton y Franz Beckenbauer en las votaciones y ganó el Balón de Oro de forma aplastante. ¿Sabes dónde recibió el premio más prestigioso del mundo? La revista France Football iba a entregárselo en un estadio ante 70.000 personas en Budapest. Pero Albert estaba lesionado. Su entrenador se opuso a hacer una ceremonia pública, así que los representantes franceses tuvieron que ir a su casa. El mejor jugador del planeta recibió el Balón de Oro en su cocina, con su esposa como única espectadora.
Equipos como el Flamengo de Brasil intentaron ficharlo en secreto, pero las estrictas leyes de Hungría le prohibían irse. Y en 1969, la tragedia. Una brutal fractura de pierna tras chocar contra un portero danés acabó con su magia. Nunca volvió a ser el mismo. Y la misma prisión geopolítica atrapó a nuestro último protagonista, Josef Masopust. Antes de Xavi o Pirlo existía Masopust. Era el motor del Dukla Praga, el equipo de las Fuerzas Armadas checoslovacas. No era un delantero vistoso, era un mediocampista total, un maestro de la anticipación y el pase. En el Mundial de 1962, guió a Checoslovaquia hasta la gran final contra el Brasil de Garrincha. Masopust incluso marcó el primer gol del partido para adelantar a su país. Aunque los sudamericanos remontaron y ganaron 3-1, el mundo entero supo que el checo era un fenómeno. A finales de ese año fue coronado como el Balón de Oro de 1962. Pero al igual que Albert, estaba atrapado. El gobierno checoslovaco no le permitió irse a jugar al extranjero durante su mejor momento. Tuvieron que pasar 6 años. Recién en 1968, cuando Masopust ya tenía 37 años y su carrera estaba casi terminada, le dieron permiso de salir a jugar a la Liga de Bélgica. Masopust y Albert fueron genios obligados a actuar a puerta cerrada. Si hubieran nacido en Inglaterra, en España o en Italia, hoy habría estatuas suyas en todo el mundo. En su lugar, el tiempo y las circunstancias los condenaron a ser un asterisco en la historia del Balón de Oro. El fútbol ya no es solo deporte, es contenido. Cuando el formato cambie de nuevo y los highlights de 15 segundos pasen de moda, ¿será Karim Benzema reducido a una simple estadística? ¿Alguien se atreverá a cuestionar si Luka Modric realmente merecía su premio? La historia no la escriben los mejores, sino aquellos que el sistema decide recordar. Nuestra responsabilidad como verdaderos fanáticos es no dejar que los genios del pasado se conviertan en fantasmas. Si este rescate histórico te pareció brutal y te enseñó algo nuevo, destruye ese botón de like y suscríbete. Y hablando de genios olvidados, si quieres ver cómo el fútbol total realmente nació, haz clic en el video que está en pantalla ahora mismo. Nos vemos allí.